En este paso se realiza la adecuación del terreno para iniciar con las excavaciones para la cimentación. Es importante disponer de un equipo mínimo para esta labor: retroexcavadora, volquetas y herramientas básicas para retirar todo tipo de arbustos y capa vegetal que existan en el lote donde se va a construir el edificio. Si en el terreno se encuentra cualquier tipo de estructura, debe programarse una demolición y el debido retiro de los escombros. Una vez se retira todo esto, se hace una nivelación del terreno. En el caso de los pilotes, se hace un replanteo en el que el topógrafo hace inicialmente una localización de cada pilote según la planta de la cimentación en el plano estructural y posteriormente se hacen los prehuecos. Después de esto, el topógrafo clava una estaca y sobre esta ubica el centro del pilote apoyados con una plomada y lo marca ya sea con un clavo o con pintura, y a continuación se llenan de arena para no perder el lugar en caso de lluvias y así de esta manera hacer más fácil la excavación. En los pilotes tipo Kelly, la excavación se hace por medio de una maquinaria especial que tiene un tambor encargado de extraer el material. Al mismo tiempo se bombea lodo bentonítico o polimérico para evitar que las caras de la superficie excavada se derrumben. Las cargas que deben soportar los pilotes provienen de las diferentes cargas que actúan sobre la estructura del edificio, tales como carga muerta, viva, sismo, viento, entre otras. Dichas cargas serán modificadas por las combinaciones de carga establecidas por las normas y harán que la estructura del edificio tenga esfuerzos y deformaciones como se muestra a continuación. Dependiendo del tipo de apoyo, se generarán reacciones a nivel de la cimentación, producidas por las cargas externas tales como fuerzas horizontales, verticales y momentos en cada dirección. De esta forma, cada apoyo de la cimentación del edificio, si se considera de tercer orden, debe soportar por cada combinación de carga 6 tipos de reacciones por tener 6 grados de libertad restringidos. En la figura siguiente se presenta un tipo de cimentación de este tipo, consistente en un dado con 2 pilotes y sus correspondientes reacciones solamente en el plano XZ. Son una carga vertical, otra horizontal y un momento localizadas en la unión entre columna y dado. Lo anterior también sucede y debe ser revisado en el plano YZ. Es la misma carga vertical, pero diferente carga horizontal y momento. Para estudiar los efectos sobre los pilotes se deben determinar las cargas que actúan en la base del dado. Por lo tanto, en dicho punto hay una carga vertical total PT que incluye la carga PB y el peso propio del dado. También un momento total MTY que incluye el momento MY más la carga horizontal PHX multiplicada por la altura del dado. Estas cargas externas generan fuerzas internas en los pilotes, que son de 2 tipos y se debe sumar algebraicamente. Una es la compresión producida por la carga vertical. Otra es la compresión o atracción generadas por el momento. Generalmente los pilotes deben soportar fuerzas internas de compresión, pero se puede dar los casos en que esta sea tracción y no compresión, lo cual depende de la geometría del edificio, la geometría de la cimentación y los tipos de reacciones que debe soportar, entre otros aspectos. Cuando algún pilote queda trabajando a tracción, el ingeniero estructural debe revisar la capacidad de carga basado, por ejemplo, en fricción negativa que es dada por el ingeniero de suelos. En el plano YZ del dado también se debe hacer el análisis anterior y revisar los efectos de las cargas en la otra dirección, pero con sus valores respectivos. Hay combinaciones de carga donde son relevantes las fuerzas internas en las 2 direcciones, luego se debe determinar las fuerzas en los pilotes por medio de un análisis biaxial. Una vez se realiza el análisis anterior, se procede a escoger para cada punto el número de pilotes, su diámetro y la profundidad, teniendo en cuenta las fuerzas internas máximas que debe soportar y su correspondiente capacidad de carga.
Para ello se usa tradicionalmente una carta de diseño de pilotes que es desarrollada por el ingeniero de suelos como la que se muestra a continuación. En esta carta, el ingeniero de suelos presenta diferentes opciones, es decir, la capacidad de carga de los pilotes con diferentes diámetros y profundidades. Para la construcción de la carta de diseño, los ingenieros de suelos tienen en cuenta si son pilotes que trabajan solamente punta a fricción o si es un caso combinado, fricción más punta. Esto depende del tipo de suelo en cada estrato y a qué profundidad está el suelo competente. Estos pilotes trabajan generalmente en grupos y es muy importante tener en cuenta para su diseño la eficiencia que depende de número de pilotes, separación entre pilotes, separación al borde del dado, entre otros. Después de la etapa anterior se debe diseñar cada pilote acortante, flexión y fuerza axial. Para ello, el ingeniero estructural se apoya en modelos estructurales del sistema dado pilotes. Uno de ellos, que es simple y aproximado, es cuando se consideran los pilotes apoyados transversalmente en resortes, es decir, que el suelo se comporta elásticamente. Para ello se debe tener en cuenta las constantes de rigidez del suelo en cada estrato de suelo y en las dos direcciones, cuya información es dada por el ingeniero de suelos, con lo que se obtiene el parámetro K, que es conocido como el módulo de reacción de Winkler y se presenta en el modelo mediante resortes. Cuando las cargas externas actúan y el suelo reacciona, se presentan fuerzas internas en los pilotes, tales como cargas axiales, momentos y cortante. Los valores de las fuerzas internas para diferentes combinaciones de carga obtenidas del modelo estructural deben quedar dentro del diagrama de interacción para asegurar que la cuantía a utilizar es la suficiente para que no falle dicho pilote a flexión y carga axial. Este diagrama de interacción grafica fuerza axial contra momento y depende de la resistencia a compresión del concreto, la resistencia del acero y las barras de refuerzo longitudinal. Las normas establecen un detallado estructural mínimo para pilotes que depende si es una estructura con capacidad de disipación de energía mínima, moderada o especial. Incluye aspectos tales como resistencia mínima del concreto, cuantía mínima de flexión, longitud del refuerzo y separación máxima de los estribos en la zona confinada. Después se realiza el diseño acortante que, combinado con el detallado estructural establecido por la norma, se hace el despiece definitivo del pilote que incluye las barras longitudinales y estribos o espirales. Por ser un elemento sismorresistente, debe tener una zona de confinamiento en su parte superior que contribuye con su comportamiento a nivel de resistencia y ductilidad. Se va armando el refuerzo correspondiente de cada pilote mientras que se hace la excavación, basados en el despiece que se encuentra en los planos estructurales. Para esto es necesario que el oficial tenga a la mano el alambre negro y el bichiroque para hacer los correspondientes amarres de las espirales o estribos a las barras longitudinales. Se coloca el acero dentro de la excavación por medio de la piloteadora o máquina similar. En esta parte es muy importante asegurar que el acero de refuerzo tenga un recubrimiento como mínimo de 7,5 centímetros, ya que va a estar expuesto por ser un elemento enterrado en el suelo y con posible contacto con agua. Una vez que el acero se encuentra en su lugar, se procede con la fundida. Para esto se necesitará de un concreto especial que es el tipo Trem, ya que debido a la gran profundidad de los pilotes no se pueden vibrar, por lo que se necesita de un concreto con alta manejabilidad para que llegue adecuadamente al fondo del pilote. Este proceso se realiza para cada pilote mediante un embudo. Se debe esperar mínimo 21 días para que el concreto desarrolle su resistencia. Después de esto, se procede a hacer un descabezado de pilotes, es decir, se quita la punta del pilote para garantizar que el concreto que quede en el pilote esté completamente sano. Esto es porque al momento de fundir el concreto se contamina con el lodo bentonítico o polimérico. Entonces, a medida que se va llenando, el lodo empieza a subir hasta que llega a la superficie,
Por esto es que se funde un poco más de lo necesario para que todo el lodo utilizado que contamina el concreto pueda ser eliminado. Para revisar que la excavación del pilote haya quedado en lo posible vertical, se hace la prueba de integración de pilotes, después de haber descabezado los pilotes. Antes de realizar la prueba, la obra debe tener preparada la cabeza de los pilotes, es decir, se debe verificar que el concreto no esté fisurado, con pedazos sueltos o que no esté contaminado. Adicionalmente se perfila el concreto con el fin de tener una superficie plana para pegar de manera correcta el acelerómetro y que no afecte los resultados. Después de esto se adhiere el concreto por medio de una cera especial de petróleo. Seguidamente se aplican pequeños golpes a la cabeza del pilote por medio de un martillo de 8 libras de peso. Con esto se obtienen señales que son enviadas a un colector de datos, en donde se seleccionan, se amplifican, se integran y se guardan. Posteriormente son enviados al computador y se analizan mediante un software especializado. Y se obtiene una gráfica como lo que se muestra a continuación y de acuerdo a los resultados obtenidos se clasifica según corresponda con la clasificación de diagnósticos de Cunha. Después de esto se procede a instalar el acero de las vigas de amarre y de los dados o cabezales según las especificaciones de los planos estructurales. Los dados tienen refuerzo longitudinal en la parte inferior y superior y no tienen flejes. Las vigas de amarre están compuestas de refuerzo longitudinal y flejes. Como se explicó para los pilotes, las cargas que deben soportar los dados o cabezales provienen de las diferentes cargas que actúan sobre la estructura del edificio, tales como carga muerta, viva, sismo, viento, entre otras. Dependiendo del tipo de apoyo se generarán reacciones a nivel de la cimentación producidas por las cargas externas, tales como fuerzas horizontales, verticales y momentos en cada dirección. Para analizar y diseñar el dado o cabezal, se puede utilizar el método de las bielas o modelos numéricos avanzados en elementos finitos, con lo cual se garantiza la transmisión de carga de las columnas a cada uno de los pilotes. Los pilotes quedan embebidos entre 10 y 15 centímetros en este elemento y debe soportar esfuerzos de cortante y flexión. El dado debe cumplir con las especificaciones y el detallado estructural de la norma, que en algunos aspectos depende del número de pilotes. Sus dimensiones están supeditadas a la cantidad de pilotes y que se cumpla que la separación entre ellos debe ser de 2,5 a 3 veces el diámetro, de tal forma que se cumpla con un nivel de eficiencia de pilotes en grupo. El espesor del dado está en función del cortante, como también por la longitud de desarrollo de las barras longitudinales de la columna, de tal forma que se garantice un anclaje adecuado dado columna. Las vigas de amarre son muy importantes y tienen la función de garantizar el control de los asentamientos. Después de esto se procede a instalar la formaleta de la losa de piso, que debe estar previamente engrasada con ACPM o con cualquier otro tipo de desencofrante. Y después se pasa a fundir las vigas de amarre, los dados o cabezales y la losa de piso con el concreto que ya ha sido especificado en el diseño, dejando el acero vertical de anclaje con la columna. El anterior video se basó en las siguientes referencias bibliográficas.